This is Work and Learn Abroad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio donde entrevistamos a ex becarios de la beca de Mombucagacucho. El día de hoy nos encontramos con el doctor Oldemar Camacho. ¿Qué tal, Oldemar? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Acá desde Aguacaliente, aquí el Bocaterario, a la orden, encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Oldemar. En este espacio comúnmente conversamos acerca de la experiencia que tuviste como becario del gobierno japonés allá en Japón. Entonces vamos a hacer una recopilación entre cómo fue ese proceso, dónde estuviste en Japón, cómo fue ese proceso de aplicación, qué tal fue la experiencia durante los estudios y luego el regreso. Tal vez si comenzamos por comentarnos acerca de qué estudiaste, dónde lo hiciste y en qué año. Claro, con mucho gusto. Desde abril de 1989 a marzo de 1995, o sea, 6 años completitos, estuve en Japón. Estuve primero estudiando japonés 6 meses, curso intensivo. Había estudiantes de 34 países en la Universidad de Kyushu en Fukuoka. Y luego de ahí me trasladé a la Universidad de Oita. Inicié estudios de posgrado de investigación en el área de métodos constructivos y con énfasis en aspectos de telecomunicaciones y también de electricidad. Luego, al terminar esos 6 meses de investigación, apliqué a la maestría, que ya era sobre métodos antisísmicos, prácticas en laboratorio principalmente durante 2 años. Y por último, con enlace a la misma Universidad de Oita, que no tenía doctorado, me trasladé a la Universidad de Nagasaki, donde estuve 3 años más. Y ahí concluí el doctorado. También tiene que ver con sistemas de simulación, más que todo uso de computadora, para comprobar algoritmos donde podríamos, ya sea por cálculo, poder demostrar cómo se comportan las estructuras que ya habíamos hecho en la maestría, donde teníamos la prueba real de su mejora antisísmica. Eso fue básicamente lo que hicimos en esos 6 años. Comprendo. Oldemar, tal vez si nos comenzamos por contarnos de dónde surgió ese interés por Japón y aplicar Sí, hacia la claro. beca. Bueno, yo trabajé 40 años para el Instituto Costarricense de Electricidad. Inicialmente, bueno, yo había estudiado dibujo vocacional, dibujo técnico mecánico, después entré al tecnológico y saqué la carrera de ingeniería y construcción a nivel de bachillerato, y luego, un año antes de graduarme, me había contratado para que en un futuro, al graduarme, viniera a trabajar al complejo, o sea, los proyectos Arenal, Coroicí y Sandillal. Y entonces, cuando me gradué, me vine para Guanacaste, estuve allá en el sitio Presa, y ya después pasé a la reparación de túnel. Por último, estuve en la inspección de tubería de presión y pasé al montaje de los equipos hidrogeneradores, que eran precisamente todos japoneses. Y ahí fue donde tuve el primer contacto con japoneses. Y también en el año 1981, por asuntos también de los equipos de cursos de mantenimiento, fui a Japón. Okay. Yo disfrutaba mucho cuando estábamos en el montaje. Me encantaba compartir con japoneses y la comida. Le encantaba la comida, me imagino, y un poco diferente para la comida costarricense. Sí, en realidad, será que uno ha sido aventurero. Entonces, cuando trabajamos con los japoneses en las tardes, compartíamos ahí en el plantel de Tilarán. Ellos tenían una casa y entonces se hacía tempura. Algunas veces hacían sushi, también les gustaba el sashimi. Por supuesto, acompañado con sake y de vez en cuando alguna Sapporo o alguna cerveza japonesa. Entonces, departíamos mucho. Mira, casi se hablaba de trabajo muchas veces, porque estos señores japoneses trabajan mucho. Y cuando en el 81 fui a Japón, que estuve esos 3 meses, bueno, me mantuve interesado, visité varias partes de Japón, y cuando regresé de nuevo
y continué trabajando, siempre mantuve esa llamita de que me gustaría ir de nuevo y ojalá poder hasta llevar a mi familia. Eso se mantuvo ahí por tiempo, del 81 hasta el 89, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo te diste cuenta de la beca? ¿Fuiste a la Casa Amarilla o lo viste por televisión o cómo funcionaba en ese entonces? Y, sí, bueno, en esa época los sistemas informáticos no están como ahora, de que hay tanta información. Entonces, más que todo llamando y visitando la Casa Amarilla, ya después nos hicieron contacto y nos indicaron que Japón daba 2 becas más o menos para venir o sea, para ir a estudiar a Japón. Y entonces en el 88 hice un primer contacto y bueno, tuve que pedirle a Alice una aprobación ahí de que yo iba a aplicar. Y por cierto, siempre hubo muchos sufrimientos porque desde que solicité eso una vez un gerente me dejó esperando ahí hasta la noche. Y Ah, cuando ya me dice, mira, pero si eso es para una solicitud, no es la beca. Y ¿cómo se va a ir allá tan largo? mm. Y usó una expresión común que usamos nosotros, ¿verdad? Que aquí, que allá no, es larguísimo. Bueno, no la voy a decir. Pero bueno, yo apliqué, estuve bien. Ese primer año, lamentablemente me dijeron que no, que yo no había ganado y después fui a la embajada y el agregado cultural, un señor que al tiempo, bueno, al tiempo después él falleció, me dijo, no, mire, los atestados suyos están bien, dice. Cuando eso, por cierto, el sistema era que uno coordinaba con la embajada y no coordinaba con ninguna universidad directamente en Japón, Ujú. sino que ellos después, depende de lo que uno quería, ellos le iban a hacer la posibilidad de, digamos, de conseguir un campo. Entonces recuerdo que sí me afligí un poco porque después tuve que volver a iniciar los trámites que ya habían sido tediosos, pero aplicando siempre un principio que yo tengo respecto a alguna meta o algún sueño que uno tiene. Bueno, se ha dicho que todo lo que uno quiere, si usted sueña, el universo confabula, dicen que lo ayuda a uno y empieza a trabajar para que eso se logre, pero tiene que tener muy claro uno ese sueño, esa meta. Entonces Ujú. yo al año siguiente, y con la motivación de que podía volver a aplicar, hice todos los trámites en el ICE, porque era fundamental eso. Para el ICE sí tenía que tener un permiso, o sea, para la embajada, de que donde uno trabajaba lo apoyaban. Ujú. Muchos casos, usted sabe que la gente se va, lo que hace es renunciar o pide permiso con goce de salario. Y en el caso mío, bueno, yo no sabía qué iba a pasar, pero así lo solicitamos. Entonces, en la segunda vez, recuerdo que estaba en lista, ya no fue directamente la Casa Amarilla, sino nos mandaron a la embajada y ahí era donde se hacía la entrevista. Ujú. Recuerdo que había varias personas y entre esos había otro compañero del ICE y me dice, no, dice, usted es el que se la van a dar, a mí no, dice. O sea, me dio como energía positiva y de hecho así fue. Ah, sí, O sea, mira. él después se fue para Alemania y vino mucho antes que yo, hice un doctorado allá y somos muy buenos amigos, pero en ese momento bueno, él me está abriendo una puerta más. Yo aplico siempre las 3P y, y bueno, siempre y realmente, claro, hay que poner en manos de Dios todo, pero uno debe de estar muy, muy seguro de lo que quiere. Entonces, las 3P que son persistencia, persistencia, persistencia. No, muy De bonito hecho, eso, porque a veces la gente se queda a medio camino pensando que es muy difícil. Y vea que usted le aplicó hasta una segunda vez para hacer la aplicación a la beca. correcto. También algo importante. El ICE una vez nos reunió a 10 ingenieros y nos dijo, mire, ustedes piensan en ir a Inglaterra, a Estados Unidos, otro país, y nosotros les pagamos la formación de inglés si la requieren, que de hecho yo la requería. De esos 10, 3, uno hablaba inglés y 2 no, y fuimos a una capacitación intensiva de un año completo para ejecutivos en el Centro Cultural. Eso fue muy bueno. Entonces, bueno, ya íbamos empatinados de que Lice quería que fuéramos allá. Amén, de que yo ya tenía ese sueño, digamos, de que yo quería volver a Japón. Entonces, todo eso fue confabulando, digamos, para que se produjera la idea de Japón. 3 días antes, recuerdo que casi no estaba aprobado y yo ya tenía todo listo. Ah, sí, Había dejado una... perdón, Oldemar, ¿cómo fue eso? Porque Sí, entonces usted fue, hizo la entrevista, pero no, ¿cuándo le dieron la respuesta? A los meses, no, entonces. no, la embajada sí la dio oportunamente. Pero entonces el ICE había varias opciones y precisamente la que yo quería era que el ICE me diera permiso con goce de salario Ajá, por 2 años, lo que decía inicialmente. ajá. Entonces eso requería todo un trámite a nivel
de las jefaturas inmediatas, jefaturas superiores, hasta que lo llevaran al consejo directivo. Y entonces en el consejo directivo se había planteado una ayuda económica diaria adicional de acuerdo a la diferencia, lo que la beca más o menos daba, y entonces lo consideró la gerencia un poquillo alto, y entonces fue donde me dijeron, mire, no, eso usted al final, también tuve ese otro beneficio que no todos lo tienen, me dieron $10 diarios adicionales Ah, qué bonito. a mantenerme el salario y el resto, y bueno, y entonces yo tuve que firmar un documento que mi propio peculio, como Japón era caro, iba a tener que para cubrir las diferencias. Claro. Y entonces yo tenía una propiedad que todavía la tengo, y entonces yo digo, bueno, voy a ver cómo la vendo para ayudarme si es del caso, y la otra es porque yo quiero llevar a mi familia. Sí, porque Oldemar, Entonces, perdón, Oldemar, porque comúnmente uno cuando ya llega y le dicen que sí, y uno piensa en todas esas cosas que uno, bueno, ¿qué me llevo? ¿Qué vendo? ¿Qué ahorro para ir a comprar allá? ¿Cómo fue esa fase de preparación? hay un dicho dice que uno anda a coyol, que uno a coyol. Comido. Yo siempre andaba en el límite del riesgo, anduve mucho tiempo, Ajá. porque precisamente yo me había trasladado de las plantas Arenal Coroicí, que fui jefe por muchos años, me había trasladado a telecomunicaciones. Hay dicho dice que no hay mal que por bien no venga. Había tenido un problema con uno de mis jefes, pero eso es como que si nos hubieran metido, yo digo, un cachiflín atrás, porque más bien dio impulso a acelerar cosas que las llevaba. Yo vivía muy tranquilo en Tilarán, pero en realidad estaba muy pasivo en cuanto a actualizaciones y estudio. Entonces, eso también motivó que al venirme para Heredia y trasladarme a telecomunicaciones y nos dicen estudien, se abrió la puerta que yo estaba esperando, Claro. porque aunque estaban las plantas y había ido 3 meses, no me iban a dar nunca esa posibilidad en esa área de que me pudiera ir a estudiar. Entonces, más bien teníamos ya el apoyo. Entonces, precisamente, sí, estaba haciendo mi casa de habitación, mi primer casa, y construyéndole, y entonces tuve que organizar muchas cosas porque la dejé a medio palo. De hecho, iba a quedar muy limitado de salario porque el ICE me la financió, y entonces la situación se iba a poner crítica. Pareciera que si yo no me iba a Japón, o sea, no me iba a alcanzar para sobrevivir. Mira, Algo así extraño y sucedió. wow, pero más bien fue, era, bueno, con una piedra mató dos pájaros, mejor dicho. Sí, sí, y recuerdo mi hermana me decía un día por fuera ahí donde mi mamá me dice, vea, usted sabe que Japón es carísimo, usted sabe que usted no nos va a llevar a ellos. Ah, porque usted Porque ya él es debió muy... llevar a la familia, ¿cierto? ¿Cómo fue eso? Sí, o sea, el plan era, voy a ir a la capacitación de japonés, que eso sí me lo habían explicado, me habían dicho la posibilidad de quedarme digamos, en investigación por año y medio más, completar 2 y regresar. Y ahí fue donde primera vez me dijeron que también podría ser que uno pudiera aplicar a más estudios. Pero en realidad yo iba casi pensando en ir y a los 2 años regresar. Entonces vendí mi carro, la casa estaba en construcción, alquilaba la casa de una hermana, dejé a mi familia solito mientras tanto y ya irme a Japón. Por cierto, en Los Ángeles pasé, un amigo costarricense nos recibió porque iba otro compañero de Recope y resulta que nos trató muy bien y yo le ofrecí vender la propiedad. Entonces ya iba tranquilo yo para Japón porque digo, ya mi familia va a poder ir, porque el señor me ofreció que me la compraba, ¿verdad? Entonces, bueno, así fue el asunto. De hecho, hubo mucha tensión, pero se mantenía sobre todo la meta esta de que ya íbamos a salir adelante y de japonés yo sabía realmente muy poco, ¿verdad? Y usted cuando ya iba de camino hacia Japón, ¿usted sabía a qué universidad iba a ir? Porque como nos estabas diciendo en la introducción, fuiste a dos universidades, entonces, En realidad, ¿cómo era el plan en ese momento? no, en realidad estuve en 3, pero la primera era, ellos les llaman y dicen que hay 6 universidades imperiales que tienen que ver mucho con la parte del emperador y no sé qué más. Esas son las que tienen centros de capacitación de japonés muy bien montado. Y entonces yo sí sabía que yo iba primero a Kyoto y que después de ahí pasaba a la Universidad de Oita. Hasta ahí yo sabía. Y al inicio yo había aplicado administración de proyectos y en realidad pues me dijeron que lo que podría haber era más bien estudios
en ingeniería, en la parte de construcción o ingeniería estructural. Okay. Pero también era otra área que a mí me gustaba y entonces, bueno, esa meta de proyectos por ahí se quedó. Y después le voy a contar qué pasó, pero en cuanto al estudio, fue muy lindo a empezar de nuevo. Entonces llegamos a Nagasaki, perdón, a Kyushu, lo reciben a uno muy bien. Yo sabía decir arigato, oichi y subarachi, por si era una muchacha guapa, ¿verdad? Lo de oichi Importantísimo era todo eso. sí, rico era por la comida y guapa entonces yo era, o sea, según yo, había llevado un pequeño curso el que da la embajada donde estaba el antiguo Johan. ¿Se acuerdan que había da un curso, hay unos cursos básicos? Había estado viendo un poquito, pero en realidad a la edad que me fui, que eran 30 y algo de años, ya la memoria no es lo mismo que cuando había estudiado en la universidad, ¿verdad? Pero fue un reinicio de volver a la vida estudiantil, entonces sí iba muy motivado a dedicarme de lleno, ¿verdad? No, y cuando ya llegaste a la universidad y te recibieron allá y te ayudaron con los papeles, ¿cómo fue esa primera noche cuando llegaste? ¿Te sentiste algo? Mira, Estar en un país donde ibas bueno, a estar tantos años, en el plan, al menos. sí, nosotros, bueno, llegamos a Narita, hicimos un transbordo a Fukuoka y ahí nos recibieron. Y me acuerdo que había unas señoras, unas muchachas también, la japonesa se conserva mucho, tal vez no era tan joven, pero bueno, las veíamos muy Sí, amables. La verdad que cierto. ellas hablaban un poquito de español porque les interesaba practicar, pero de sobremano sabíamos que el inglés iba a ser la base ya en los cursos, ¿verdad? Entonces, no, nos ubicaron. Yo había, eso sí, explicado a la embajada que me interesaba un lugar no muy caro y que yo tenía la meta de llevar a mi familia. En ese momento, bueno, nunca me dijeron que no. Y entonces ellos desde que llegué allá tuve la suerte porque algunos estudiantes los ubican en apartamentos privados, otros en la universidad. Entonces a mí me dieron un apartamento para soltero en el cuarto piso de uno de los 3 edificios que tiene la Universidad o sea, en Fukuoka. Y entonces tuve esa suerte que era un apartamentito con una caja plástica donde tenía la ducha, ¿verdad? Que era tipo un ofuro pequeño, una tina pequeña, el servicio sanitario, lavamanos. Afuera tenía, o sea, una cama, un escritorio, una pequeña refri y un televisor a colores más. Wow. Algo que me impresionó. Llegamos en abril y yo no conocía era, los aires acondicionados que hay actualmente que funcionan tanto en invierno como en verano, ¿verdad? Ah, sí. O sea, que en invierno son calientes y en verano ya son fríos, una sola unidad. Y había un balcón y unos ganchitos que vi que servían para hacer un tendedero y desde ahí nos ubicamos. Había una cocina por piso y en el primer piso había lavadora en combo, lavadora secadora Ujú. y entonces ya a organizarse, ¿verdad? Porque yo eso no lo sabía que iba para allá y no sabía que tenía que cocinar ni sabía que tenía que lavar. Eh, Nos regalaron, recuerdo, un futón que estaba usado, sin lavar. Wow. Y después, como a los 2 días, ya encontramos bicicleta y a un amigo japonés que le reparaba a los estudiantes y a él le encantaba. Y ahí empezamos ya a integrar con la comunidad, ¿verdad? Y cerquita de donde reparaban la bicicleta, recuerdo que también había una cantina como esas, como una licorera, pero que los japonesillos van en una barrilla, se toman algo ahí de saque y cerveza y con todo uniforme y después ya van para la casa, medio humos. Ajá. Y entonces ahí también empezamos a interactuar, ¿verdad? Porque y sí, el curso era intensivo, ¿verdad? Nosotros era de lunes a viernes y fines de semana había muchas actividades como estos intercambios con familias, visitas a otros lugares, ¿verdad? Pero yo me sentía jovencitico otra vez y compartiendo con gente, viajaba a la universidad en bicicleta, pues la meta mía era ahorrar para ajustar de los pasajes de mi familia. Sí. Esto giraba alrededor de eso y sentía durillo el japonés,
pero me encontró un hindú que llegó como 3 semanas después, pero era además de inteligente, ya él encontró muy fácil acoplarse con la gramática. Entonces hicimos una alianza ahí, una unión estratégica. En la tarde él, bueno, echamos un litro con una pelota de té negro que él había traído de India, que era el té inglés, y yo cocinaba alitas, que era lo más barato, y conseguimos una olla arrocera. Por ahí en el basurero la reparamos y entonces ya estábamos bien armados y Qué después de bonito. eso estudié. Sí, y esa fue una gran ayuda porque yo veía a la gente como muy bien en japonés y yo les dito, pero bueno, yo estaba preocupado porque yo sabía que si no lo ganaba el curso me iban a devolver y yo la meta era que mi familia fuera, ¿verdad? ¿Y qué pasó ya después de los 6 meses? ¿Tuviste que hacer algún examen o alguna presentación? ¿Cómo te valoraban eso de que sí, ya Y efectivamente? precisamente en esa época estaba muy de moda el asunto del Premio Nobel de la Paz. También, digamos, la misma Fukuoka en sí es zonas donde hay bastantes bosques y, digamos, yo no lo notaba tan poblado como otras partes. Y entonces yo recuerdo que había que hacer una presentación. En general le daban la opción de que uno escogiera el tema y una opción era de que uno hablara del país de uno y que, bueno, hablara lo que uno quisiera. Entonces yo aproveché para tocar el tema de la paz y comparar un poco con Japón, que también ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y lo que pasó en Nagasaki, Hiroshima y todo, se han volcado mucho a promover, ojalá, el uso de armas no nucleares y la paz. Entonces, lo verde, la paz, da una idea de que nos parecíamos un poquito, ¿verdad? Ujú. Entonces, por ahí era donde yo, digamos, le entré a la presentación final, le daba un poquillo de ello, pero la verdad que a través de los 6 meses interactuando con la comunidad uno ya está preparado para empezar a soltarse a hablar, ¿verdad? Ujú. Y entonces fue una presentación muy linda, recuerdo que usamos equipo en ese momento que ponía un papel y se lo proyectaba, o sea, era el inicio, porque cuando eso no habían los famosos, Video games. digamos, multimedia, ¿verdad? Ajá. Videoines o multimedia, sí. Entonces fue una experiencia bonita. También los home stays o los fines de semana y las actividades que organiza la universidad sociales le permiten a uno conocer. Yo recuerdo que yo no sabía nada de Nagasaki, nos llevaron y a otros lugares. Y también compartió uno con familias que al puro inicio algunos ellos se organizan y hacen algunos almuerzos afuera y empiezan como a ser padrinos de los estudiantes. De hecho, nosotros, bueno, hay un señor y una señora que todavía están vivos, que después fueron los abuelos se puede decir, de mis hijos, pero al principio fueron los padrinos cuando uno estaba un poco solo, porque también recuerde que empieza a dar mal de patria, ¿no? Esa es otra de Oh. las cosas Ujú. que es importante tener en mente qué anda uno haciendo, porque muchas personas se devuelven y ponen pretexto la comida, ponen pretexto cultura, Ujú. y realmente uno mi mamá decía, donde fueres a lo que vieres, bueno, con mesura, ¿verdad? Ujú. Y teniendo los principios religiosos y eso, pero digamos, uno iba con una idea de más bien probar. Los japoneses al principio le dan el sushi y ojalá bastante wasabi, o le meten, o le dan nato, que son Oh, los sí. fermentados de arroz, Sí, sí. para ver cómo reacciona uno. Sí. Pero no, digamos ya, otra de las cosas que hacíamos para pasar el estudio era que yo me había conseguido una bicicletilla de 3 ruedas y de 3 llantillas, y tenía la otra para viajar oficialmente. Pues nosotros viajábamos a la universidad, algunas veces vestí un tero, pero en tenis, ¿verdad? Porque yo me ganaba como, no sé, eran unos 6, 8 horas diarios en pasajes de autobús, y algunas veces hasta con sombrilla iba uno, ¿ah? Sí, Era cierto. muy, era muy plano, pero yo tenía tiempo en andar en bicicleta y rapidito, nos movíamos, ¿verdad? A todo lado. Y el profesor ya para ese entonces ya lo habías conocido, el profesor tuyo que iba a ser el que te iba a revisar la investigación. No, en realidad sí, no, sí llevaba tal vez alguna información, que yo iba para el departamento digamos, de ingeniería, en realidad se llama arquitectura y construcción, pero no, en el tiempo, los 6 meses, recuerdo que no fui
no fui nunca a Huita y también, bueno, ahí, no, a esperarme hasta que terminé ya el curso, que por supuesto, como recogíamos basura, yo ya tenía todo el menaje listo donde iba a vivir y yo sí sabía que en Oita, que fuera la universidad, la segunda que iba, probablemente eso sí me dijeron que me iba a dar hospedaje para mí solo y creo que estuve como un mes y que ya después tenía que pasarme afuera a alquilar un apartamento. Entonces por eso yo ya me había preparado con homenaje y un japonés con una microbús, recuerdo que me ayudó para trasladarme con su familia. Y íbamos de camino allá por la montaña Aso y recuerdo que paramos a ver un jardín de cosmos que nosotros no apreciamos tanto. Ujú. Bueno, yo ahora sí aprecio mucho todo lo que es la naturaleza, pero recuerdo que fue una experiencia linda. Pero todo eso así entrelazado y uno los ratos de tristeza y ganas de volver, tal vez sin tomar mucho saque, hacer un campaña o un saludo de vez en cuando es bueno, pero estar muy unido con los compañeros también de estudio, ¿verdad? Hay que formar equipo y participar en las actividades, ¿verdad? Sí, sí, Cuando sí. hacíamos una fiesta, creo que los hindúes o los iraníes y malecios, esos condenados, en realidad en vez cuando lo sacaban a uno hasta bailar, ¿verdad? Uno no entendía. Y Ah, un qué poquito bonito. más, y en los saludos le daban un beso, que uno no. No, Y por otro lado, cuando ellos hacían el Ramadán, me acuerdo, en esos 6 meses, no recuerdo la época, la mayoría de gente de Indonesia y todo, ellos pasan, se supone que no comen en todo el día. Pero ya después de las 7 de la noche sí se dan unas grandes sí, comidas, unos banquetes que se dan. grandes banquetes, entonces a mí me gustaba, o sea, compartir con ellos, ¿verdad? Sí, Y se hicieron muchas actividades, mucho baile, ¿verdad? Es bueno que practiquen un poquito de baile los que van y ojalá, yo típico no le entré, pero sí es bonito, ojalá poder llevar algunas de las cosas de nuestra cultura que podamos enseñar. Me claro. gusta la música, soy músico y lo más que hago es acompañar ahí al grupo, ¿verdad? Y cuando ya entonces ibas a la otra universidad, ya llegaste al laboratorio el primer día, cómo fue ese primer día? Eh, bueno, Hasukashi, ¿cómo se dice en español? ¿No? Un poquito Uno, embarazoso. tímido, Ah, sí, embarazoso, tímido, nervioso, pero es que bueno, también yo no iba allá chiquillo y de hecho recuerdo que, bueno, ya los compañeros ahí nos separamos. Por cierto, un señor de Bangladesh, creo, hasta me prestó plata para ajustar los pasajes de mi familia y se los vine pagando como a los 3 meses. Bueno, el sistema ya es interesante que la universidad le hace uno su sellito, su firma, entonces ya usted tiene cuenta, entonces tenía que trasladar la cuenta del lado de Fukuoka a UTA. Cuando lo reciben a uno, de hecho, hay una oficina administrativa que ve todo lo que es lo de la beca, que son casi los dos de uno se presenta primero y después de ahí ya lo llevan a la facultad donde uno va a estar. Y entonces ya así, ya le presentan y ya lo dejan a uno ahí con el profesor y hay un encuentro donde uno le dice qué es lo que uno quiere hacer. Claro que yo ya sabía que no era lo de administración de proyectos y que es lo que ellos tienen. En Japón todas las investigaciones casi se preparan, digamos, presentaciones como cada 3 meses y se van a diferentes por región, o sea, a nivel del estado y también a nivel de región y muchas internacionales. Entonces, precisamente es como un equipo de trabajo, no es que yo voy solo con mi tema, sino que parte de lo que uno va a investigar tiene que ver con otras cosas. Igual los estudiantes de cuarto año son los que van a ayudar. En mi caso, estuve asistiendo a clases en japonés y había algunos trabajos que hacer en inglés. Y también los profesores, digamos, promueven un poco que el estudiante japonés trate de aprender otro idioma. De esos 6 meses pasé tranquilo, ¿verdad? Investigando. Entre las cosas que tuve que hacer fue casi presentar el Código Sísmico de Costa Rica. Le hicimos hasta una traducción, me acuerdo. Se quería traducir al inglés porque el profesor estaba muy interesado en estudiar otros códigos sísmicos para ver qué aspectos se podrían aplicar a Japón y qué cosas también eventualmente se podían mejorar.
De hecho, ya había otros códigos que estaban en inglés, no me acuerdo ahorita, y ese fue un trabajo en esos 6 meses, y eso hubo que exponerlo en algún momento en alguna de esas GACAIs o centros de conferencia. Ujú. Que lo interesante es que usted entra en una aula y son 30 personas y todos van a exponer, ¿verdad? No es como los seminarios que hacemos acá, que 4 o 5 exponen y los demás Solo, preguntamos o ujú. ponemos atención. Entonces sí varía un poquito digamos, el concepto de que allá hay que, o sea, todo lo que usted investiga, se pretende que usted también lo explique para tratar de que sea discutido, criticado y mejorado, ¿verdad? Qué bien. Entonces, al principio, los profesores casi lo involucran a uno. Yo recuerdo que en los 6 meses creo que participé en uno de los, de los grupos y los papers, los trabajos que se hacen, algunas veces se lo presentan 4 o 5 personas y entonces uno aporta algo. Entonces yo recuerdo que creo que el primero fue así, sin haber entrado a lo de la maestría, que fue la propuesta o la posibilidad que ellos nos dieron. Y de hecho, yo pienso que los profesores japoneses o sea, le gusta trabajar con extranjeros y también yo diría que son buenos para dar apoyo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Algo muy, muy bonito de allá es esa dedicación que tienen acerca de hacer crecer la investigación, de dar los recursos necesarios para que la gente surja. Si la gente lleva buenas energías y mucho interés y quiere realmente hacer algo importante, allá le abren las puertas y le dan todo lo que necesite uno para hacerlo. Sí, precisamente, bueno, los profesores, donde había un laboratorio grande que tenía varios sistemas, digamos que, bueno, yo en la universidad nunca los había tenido, que eran equipos para, en caso antisísmico, para hacer pruebas dinámicas y pruebas estáticas. Pues yo me metí con ayudar un poquito, antes de hacer el examen de la maestría, pero ya yo sabía que había un laboratorio donde ellos iban a clases y después de casi algunos días después de la una, ya había que estar en el laboratorio y ahí la gente se quedaba. El japonés le gusta mucho leer las famosas mangas o revistas Ujú, que a mí me llamaban la atención y pasan mucho, mucho ahí metidos. ujú, Unas veces cierto. que están durmiendo. Recuerdo que en clases eran como cuando uno va a las generales de la Universidad de Costa Rica, que son grupos grandes, y el profesor usaba como 7 pizarras y escribía a mano, ¿verdad? Cuando eso. Ujú. Y resulta que uno veía a los estudiantes medio dormidos y yo le decía a mi profesor, pero estos carajos que me dice, "No, no, ellos están pensando". Ah, bueno. Y era el sistema, ellos tenían una forma de evaluarlos y yo decía, como que qué vagos, ¿verdad? Pero Ajá. bueno, son cosas. Entonces, bueno, estando terminando en realidad la investigación, ya un poco antes, como en noviembre, me había pasado de la Universidad de Fukuoka a la Universidad ahorita, entonces ya mi familia llegó y entonces, digamos, la parte o sea, pasé 6 meses, sino cuando ellos llegaron estaba terminando yo la investigación. Y entonces fue también interesante, ¿va? Porque ya tenía yo el menaje donde iba a vivir con ellos. Ahí sí les compré futones nuevos. Pero todo lo conseguimos de la basura, ¿verdad? De Ujú, la basura que no se quema. ujú. En realidad la gente allá bota cosas en cajas nuevas y los televisores y eso es por consumo mismo. Compran nuevos modelos y los daños que tienen las cosas es poquito. Yo me divertí mucho sin ser electricista, con cuidado no electrocutarme, pero sí hice muchas reparaciones, Travesuras. le dejé a compañeros y entonces cuando mi familia llegó, ya yo los recibí en un apartamento ya alquilado afuera, pero digamos con sus humildes cositas, ¿verdad? Ya bien equipado, por lo menos con lo necesario para estar ahí con la familia. Y ahí, Sí, ya ahí entonces, cuando llegó tu familia, ya vos eras estudiante de maestría y... no, estaba aplicando para eso en ese Ok, momento. Voy a llegar en noviembre y diciembre y ya al siguiente año, en marzo, era que arrancaba la maestría. ok, y con... Pero Ajá. sí, no, pero ya iba orientado a eso, digamos, ya con los profesores, hasta, digamos, algunos de los cursos y clases que eran para prepararme para un examen, ¿verdad? Ujú. Tuviste que hacer examen de admisión entonces. Sí, sí, fue más en inglés que en japonés. Ok. Y también, en realidad no era difícil, no era difícil.
y ya, digamos, yo sí sabía que si entraba a la maestría iba a trabajar con un equipo de muchachos de cuarto año, otros de maestría, y esa universidad tenía hasta maestría, ¿verdad? Ujú. Y por cierto, lo que yo no entendía era que eran 2 años completitos de la maestría, ¿verdad? Claro, Entonces, había hecho 6 meses de japonés, 6 meses de, digamos, de investigación, más 2 de y maestría. sí, y ahí se me había dado 2 años de permiso, entonces tuve que hacer una gestión más por un año más, ¿verdad? Ujú. Y, y tuve la suerte que me lo aprobaron en las mismas condiciones que me había venido, ¿verdad? Con la ayuda de los $10, el salario, lo poquito que recibía, pues estaba pagando deudas. Y claro que cuando ya llegó la familia, un hombre y una mujer, mis hijos y mi esposa, no era fácil, ¿verdad? Porque, era carillo ya para los 4. Sí. Entonces ahí hubo que hacer trabajo de tiempo, o sea, parcial, y también mi esposa tuvo que trabajar en algunos momentos, ¿verdad? Sí, y Y Oldemar, y para la maestría, ¿qué te estaban pidiendo entonces? ¿Ibas a investigar? ¿Ibas a hacer publicaciones? ¿Qué te estaban solicitando? sí, en realidad lo que había que hacer es, bueno, trabajar en el laboratorio, cuando iban a hacer los asistentes, los muchachos de cuarto año, que ellos les pedían una especie de mini tesis. Y entonces, por ejemplo, nosotros primero desarrollamos un sistema para hacer pruebas de elementos de partes de edificio a escala. Entonces, por decir algo, hacíamos unas paredes, y como en Costa Rica se usa mucho lo que llamamos block o mampostería, el profesor tenía mucho interés, que por cierto después él estuvo en Perú y creo que durante el tiempo que estuve, creo que fue hasta México, de que vieron saber cómo se comportaban las paredes de block con columnas y vigas, pero en forma confinada. Entonces, había que variar diseños, digamos, de lo que es la disposición de las varillas de construcción. Las mezclas eran de concreto más o menos estándar, pero más que todo con los elementos que amarran una pared. Por decirte algo, al final se comprobó que esos sistemas dan un 40% más de resistencia y algunos más si la disposición de los aceros y esas cosas se acomodan diferente. Ah, qué bien. Entonces, nosotros hacíamos especímenes y hacíamos, pero claro, un espécimen de eso, aunque fuera una pared 2x2, y duramos como un mes haciéndolo. Ujú. Y resulta que eso para nosotros fue muy bonito porque uno tenía que quedar muchas horas y en las noches trabajar, y cuando se hacía una prueba se empezaba día y noche hasta que terminara, porque el modo de falla que hacíamos nosotros era un proceso muy lento y se formaban unos lazos o histéresis que se llaman, donde todo iba quedando registrado, porque en los especímenes, en el acero y el concreto, poníamos diferentes sensores, por decirlo así. Y entonces era un trabajo muy, muy, muy lindo, era detallado, o sea, hay que limpiar las varillas, poner los sensores. Tal vez, digamos, un aparato, o sea, una prueba de una pared llevaba 200 sensores, digamos, Wow. y todo había que meterlo a computarizadamente. Qué increíble, sí. Recuerden que en ese momento todavía había, ahora puede ser que sea más fácil, pero era muy bonito. Y entonces, cuando eso recuerdo que cuando llevamos los avances de lo que estábamos haciendo y los íbamos a presentar en conferencia, hacíamos las filminas con plásticos de colores, porque no había Ujú. diapositivas, todavía no estaba, Oh, el, popularizado. sí, el PowerPoint no estaba todavía. Sí, no, Y no. entonces uno lo hacía a mano, ¿verdad? Entonces teníamos que, recuerdo que sacaba copia de los elementos de los planos, y entonces iba rellenando con verde y el otro, pero era muy interesante. A mí, de eso también, bueno, uno tenía que investigar a nivel de algunas bibliotecas, y entonces igual no teníamos el internet cuando eso, pero sí había mucha ayuda para que le enviaran información, digamos, de listas de otras universidades si uno ocupaba libros o algo, ¿verdad? Y usted llegó y publicó sobre eso al final de la maestría, como Sí, parte de del no, otorgamiento. durante la maestría yo, por cierto, un día estaba buscando, creo que hice unas 4 o 5 presentaciones, pero en grupo de gente, y en unas 2 tal vez iba yo como primer autor, Ujú. pero esas no iban, digamos, a entes de calificación, digamos, muy alto.
ahí no había calificación, más que todo era presentar el avance. Entonces en la maestría al final se hizo una tesis y entonces fue donde se plantearon varios modelos y era, digamos, el análisis estático, pero por medio, digamos, de no recuerdo, unos 60 o más sistemas que probamos. Y al final, digamos, concluir que, digamos, ese tipo de paredes para Latinoamérica y para el mismo Japón eran, porque el código de Japón casi siempre lo que hacía era paredes de concreto con acero y no contemplaba el bloque. Entonces era, digamos, algo interesante. Aquí en Costa Rica ya ahora se ha hecho mucho de eso, pero recuerdo que entonces sí hay que presentar una tesis que se presentaba, la hice en inglés, pero como la introducción y el resumen en japonés. Y había ahí igual alguien que tenía que valorar y los profesores si pasaba usted o no. Eso se hacía públicamente, esa presentación. Y al final, tal vez unos 3 meses antes, fue cuando mi profesor contactó con la Universidad de Nagasaki y que había otro profesor interesado en la parte esta de simulación de esos sistemas, ¿verdad? Ah, sí, ¿cómo surgió ese pase? Porque vos ibas por maestría nada más, entonces ya casi terminando la maestría, ¿cómo surgió ese interés luego por el doctorado? Bueno, a nivel de la comunicación, que como le digo, no había mucho internet y cuando uno va a las conferencias, algunos profesores de otras universidades llevan los temas que están correlacionados. Entonces, o a nivel de ellos, en algún momento se reúnen. Yo pienso que más a nivel de presentaciones, cuando uno va a los diferentes lugares, ¿verdad? Porque estando en la maestría yo fui a Seúl a una presentación. Yo no pude ir a Okinawa, pero todas esas, pero sí fui a Hiroshima. Recuerdo que fui a una conferencia donde yo iba a exponer también. Y a nivel del estado de Kyushu, perdón, la isla de Kyushu, que están varios estados, en Fukuoka, también se hacían ahí a nivel interuniversitario. Entonces, a mí me parece que el contacto salió por ahí cuando mi profesor, ¿verdad? El de la maestría, o sea, nos acordamos o fuimos a hacer una visita a Nagasaki y ahí hicimos contacto con el futuro profesor y que era la idea. Entonces, más bien, digamos, uno servía como enlace y ellos se iban a unir. Hay una parte que el profesor mío era muy bueno en hacer las pruebas digamos, destructivas y el otro señor era en la parte ya de informática. Era muy matemático, muy bueno. En realidad, esa es otra experiencia interesante porque yo no he sido tan bueno en las matemáticas y este señor trabajaba mucho a mano, a todo lo que era los procesos de integrales y otra serie de cosas. Sí. Y eso fue, para mí fue durillo, viera, pero sí. En realidad, durante la estadía ahí en Oita, como le digo, ya yo me había prestado una bicicleta con motor. En Fukuoka, cuando había estado en el curso, me había hecho de la licencia en Fukuoka y ya en Oita ya había comprado carro, creo que me habían regalado un carro primero. Y entonces ya uno en algún momento se movía a algunos sitios. Pero vos te pasaste a la universidad, digamos, ya al final de la maestría, donde ya tenías el contacto con el otro profesor, ¿te aceptaron en el doctorado? ¿Tuviste que hacer alguna entrevista, algún examen? Sí, también, sí. También había otra entrevista que tenía que ver con la exposición de lo que había hecho uno con respecto a trabajo de la maestría. Y también, en realidad, ellos veían mucho, por un lado, la aptitud, pero también la actitud, ¿verdad? Sí. Yo siempre creo, y yo les digo a todos, tiene que estar uno muy... Oldemar, sí, entonces si nos comentabas acerca del proceso del doctorado, que en algunas ocasiones, bueno, en el caso de ustedes, tuviste que hacer una pequeña presentación, resumen sobre la maestría y luego, no sé si te pidieron algo más. Mira, yo no recuerdo exactamente, ¿verdad? Porque recuerdo que hace 22 años, pero sí sé que hubo un examen
De hecho, los que estábamos aplicando en esa universidad para doctorado, en el área que yo estaba, había 2 japoneses, y en el caso mío también, que no era que eliminaban a ninguno, sino que ellos, las empresas los enviaban. Recuerdo que ese día sí estuvimos juntos, en algún momento hubo algo general y ya después fue individual. Creo que fue una parte escrita y otra parte de entrevista con los profesores, ¿verdad? Ujú. En todos esos momentos, mira, por más sea o que uno tenga o no tenga, siempre hay un nivel de estrés y Mm. preocupación, pero no, hay que tener calma y estar seguro. Y de hecho, yo diría que una parte importante era el examen, pero la otra era la posibilidad de que las 2 universidades siguieran adelante, porque cuando eso ahorita no tenía, le digo, maestría, y entonces en algún momento me preguntaron el deseo mío de continuar, y de hecho sí, yo ya dije, bueno, ya estamos aquí, vea que tenía que sobrepasar barreras, como bueno, ahora que si el ICE me devolvía, y entonces primero logré hacer el examen y tener todo listo para después ya presentarle a la empresa la solicitud. Recuerdo que me avisaron un día en la madrugada, era tarde creo en Costa Rica, y yo le había prometido a mi hija que me cortaba la barba. Que siempre usaba barba. Entonces me la corté, a las 2 horas me dijeron que no, que me la pusiera otra vez, porque Ay. me veía muy feo. Pero ya había yo asumido ese reto y recuerdo que me llamó una muchacha de la parte y me dice, le ahorramos 14 años más en las condiciones que usted se le va a mantener. Entonces, claro, eso fue una bendición porque cuando ya nos trasladamos para aquí a la maestría, una gran suerte, pero no tuvimos hasta no llegó para y entonces recuerdo como que una de Costa Rica pero ella en la pura bahía de Nagasaki nosotros tocó estar casi bajo tierra, pero bueno, ahí nos acomodamos, ¿verdad? Y recuerden que en Japón cuando se le toca apartamento privado tiene que 5 meses de adelanto, eso gente no le ocurre nada. Suerte y no una garantía, ¿verdad? Ujú. Sí, Y sí. también otra la no, en gastos de menaje no, y en la experiencia que no la contamos antes es lo de los niños, ¿verdad? Cuando ellos llegan y si alguien puede llevar a la familia, no se preocupen, los chiquillos se adaptan solos, ¿verdad? Ah, sí, Sí, eso es importante, esa parte, porque ya llevabas 3 años con la familia y eran otros 3 años más. No, no, llevabas 2 años con la familia y eran otros 3 años más. Ellos se adaptaron bien, no tuviste ningún problema durante ese tiempo. ¿Y cómo se dio eso de segunda fase de ellos al saber que se iban a quedar más tiempo? sí, bueno, en la primera cuando llegaron era invierno, ahorita que no cae tanto nieve, y yo por economía de calefacción y otras cosas me fui al campo donde un amigo japonés, ellos la comida tradicional japonesa en diciembre, que incluye huevos de pescado y otras cosas, ellos tuve que acortar ese fin de año y devolverme al apartamento porque casi me sentí saboteado, ¿verdad? Y yo feliz porque en realidad hay actividades muy bonitas, pero ya después al tiempo rápidamente se acomodaron de tal forma que todo les gustaba y les sigue gustando, ¿verdad? Cuando ya llegamos, bueno, para irnos para Nagasaki, en esa época, no me murió la mamá de la esposa mía en ese entonces, y ella sí pudo venir al sepelio, pero fue muy duro. Yo me quedé un mes solo con los niños cuidándolos y yendo a la universidad. Uy, sí. Ellos tuvieron suerte en las escuelas, siempre hubo gente que los ayudó. Mi hijo entró al kinder y mi hija había entrado a 3er grado. Ya en Nagasaki, ya ella continuó lo que le faltaba de escuela y mi hijo también, y después ella pasó a un colegio católico. Cuando eso para ayudar, como es muy caro, en un colegio católico privado, y el pago de eso era mi esposa en ese entonces dando cursos de español, ¿verdad? Y Ujú. también trabajó en alguna época
en una fábrica, digamos, revisando chips de la Toshiba, creo. Ah, Y yo hacía algunos trabajos de construcción los fines de semana, ¿va? sí, Algunas también, sí. Pero vale la pena, ¿verdad? Yo pienso que para mí esa experiencia, haber podido llevar a la familia a ver lo mejor, porque los vi a ellos ir creciendo, ¿verdad? ujú, ujú. A mis hijos. Ahora no los tengo muy cerca, pero realmente esa vez yo siento que sí los disfruté, ¿verdad? Claro, tuviste No, toda esa ellos, parte con ellos, que fue una época muy importante, tanto para ellos tener el padre como para vos verlos crecer. sí, sí, yo diría que parte de ellos hubo apoyo siempre. En realidad estaban muy motivados en el ambiente en Japón. Algunas veces los chiquillos en la escuela les hacen lo que llamamos como bullying, pero en realidad esto está sobrepasando. Diría que uno debe preocuparse si logra llevar a los hijos, va a aprender más del tiempo. De hecho, recuerdo una vez, no sé si fue en diciembre, que caía nieve afuera y yo veía unos gritos y una bulla, era el menor, mi hijo, que tenía 3 años, 4 años, ya el palabrón japonés y jugando con japoneses afuera. Y yo no sabía cómo andaba en el idioma. Entonces, es parte, no hay que preocuparse tanto. Lo importante era ver que llegaran allá y acomodarse, ¿verdad? Ujú. Y al final ya del doctorado tuyo, pasaron los 6 años, ya tuviste que presentar o publicar algunas cosas para el doctorado. ¿Cómo se dio esa Y recta final? sí, sí, bueno, se hicieron varias presentaciones, pero también había un requisito de la universidad que uno tenía que presentar en tipo de revistas o entes, como uno dijera, muy reconocidos. Entonces yo recuerdo que en Tokio yo hice una presentación del instituto, creo que el concreto, donde también iba a ser calificado por ellos. Y fui a Singapur con mi profesor, me acuerdo que él dijo que él iba a descansar, pero ahí estuvo siempre conmigo, y fue muy linda esa experiencia en Singapur. Era sobre creo que era un ente de Asia Pacífico y tenía que ver con Asia, o sea, con aspectos de ingeniería estructural. Entonces presenté esos dos papers que se llama, y que eso uno manda con mucha antelación antes de presentarlo, donde lo califica, ¿verdad? Entonces para la universidad ese era un requisito. Eh, pero también eso era aspectos que a la universidad también le servía. Ahí sí lo hacía uno plenamente en inglés, ¿verdad? Y con, digamos, compañía de profesor. El profesor ahí estaba por si había algo que uno, si le preguntaban, se trabara o en algo, pero en realidad no eran, las presentaciones no eran tan largas, o sea, el trabajo era como de 6 páginas, con un formato ya establecido, y después la presentación era creo que como unos 15 o 20 minutos, ¿verdad? Ya comprendo. Igual la tesis del doctorado había que hacer presentación o defensa. También eso, ya al final se preparaban todos los cierres de, de, de las presentaciones. Tuvimos una semana muy linda en Nagasaki, en uno de los barcos de investigación, porque esa universidad tiene mucho que ver también con lo que es la investigación marina. Y entonces nos tocó andar ahí por el mar de Japón como 6 días, fue una experiencia increíble, donde cada estudiante iba exponiendo sus avances. Además se hacían muchos experimentos a nivel del mar de plancton, y se hacían recorridos, nosotros no, pero participábamos donde tenían un submarino, y fue una experiencia. Amanecimos una vez en un mercado de recuerdo de pescado creo que en el mismo Nagasaki al regreso. Llegar a las 4 de la mañana, que es una actividad increíble en esos países donde se procesan todos esos productos. Y, y eso fue una de las cosas también muy, muy buena, ¿verdad? Siempre durante los 6 años, aunque tenga uno la familia, siempre hay deseos de estar en Costa Rica. No pude venir en los 6 años, mi papá se murió estando yo allá, Oh, y no, estaba en una época que era dura. Mis hermanas recuerdo que me avisaron ya por final, como para ayudar que no fuera. Y ujú. de hecho no se puede. Ahora económicamente, eh,
no se podía hacer eso, ¿verdad? Ujú. Pero ese se sobrepasó todo eso y ya eh, había en algún momento una idea casi uno de que seguir en Japón. Se va uno como acostumbrando tanto, Ah, pero mis sí, profesores fueron los que yo tenía que devolver a mi empresa porque tenía que devolverles lo que me han ayudado, ¿verdad? claro. ¿Cómo fue ese Entonces, proceso de regreso, Oldemar? Porque, bueno, ya pasaron los 6 años y te graduaste, tomaste la decisión de regresar por el tema de la empresa y tal vez... sí, no, de hecho, por la empresa tenía compromiso, contrato, y también, bueno, había otra de las cosas que estando en Nagasaki, unos días o meses antes había habido el terremoto de Osaka muy grande, y también había que coordinar la validación de los títulos con la Embajada de Costa Rica en Tokio, y entonces eso se hizo vía correo o había que ir hasta allá de valores, digamos, los títulos de maestría. Yo solicité que me los dieran tanto en japonés, ¿verdad? Ujú. Como en inglés. Algunos japoneses celosos porque el día de la graduación de maestría y después de doctorado igual, ¿verdad? Lo llaman a usted 2 veces. Ah, mira, Pero eso es una gestión que uno debe hacer, solicitar, casi hasta ayudar a traducirlo, mira, qué bien. ¿verdad? Sí, y eso es importante porque en Tokio tiene que llevar usted esos títulos, se los van a sellar, tanto, yo decía antes Mombucho, pero ahorita es diferente, y de ahí pasarlos a la embajada de Costa Rica también, y de todo eso, después para llegar a Costa Rica otra vez a presentarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Que no sé si lo menciono de una vez, hay que Ujú. traducirlos al español Sí, por un traductor oficial y presentarlos y seguir con el trámite de validación que ellos quieran. sí, 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 sí. Eso es Eh, muy importante porque en algunas ocasiones la gente regresa sin haber hecho los preparativos respectivos y resulta que le hace falta un montón de documentos y pues tiene que echar manos y quedó alguna amistad ahí en Japón para poder hacer las vueltas. y sí, no, eso es recomendable hacerlo antes de venirse, porque yo no recuerdo cuántos días después de que ya uno se gradúa y le dan los documentos, pongámosle 15 días de tiempo para hacer eso. También uno prepara a ver qué quiere de su homenaje. Yo soy como, bueno, ahorita si usted viene a mi casa verá que las cosas que mi esposa en vez dice acumulación no están en la casa, pero tengo muchos adornos, muchas cosas, muchos recuerdos. Yo le puedo decir, contrario a lo que los japoneses, ¿verdad? Que hay que limpiar y las 5 veces la aplican, pero a mí me parece que hay cosas que en esta vida uno, mientras le dan energía. El Feng Shui dice que no hay que tener muchas cosas viejas en la casa, que no es bueno, pero entonces ya hice otros sitios donde tenerla. Entonces tuve que hacer el trámite vía correo normal, preparar las cajas que tienen ellos y guardar algún dinero para como le dijera, para poder Ir enviándolas. eh, enviar lo que puedo. No envié cosas grandes. De hecho, ya yo había comprado, llegué a tener 3 vehículos, allá 2 regalados y uno que compré. Y resulta que el que tenía quería traérmelo, pero ya estaban como pasando la idea de que los volantes, al contrario, iba a haber problema. Sí. Y entonces al final lo regalé a una persona amiga, y, y pero fue una experiencia bonita. Durante, que fue 5 años y medio, tuve la licencia japonesa y, y fue una experiencia que nos permitió conocer un poco más todavía, ¿verdad? De hecho, lo bonito de uno a estas, ¿sabes? Poder ir a otro lugar, o sea, me refiero unos 30 años más los hijos. Hay un detalle de que un día estaba en Navidad en Nagasaki, recuerdo, estaba con mis hijos y llegó un barco de bastoneras y todos me dicen, de esas que desfilan, no, viejitos con bastones y, y sillas de ruedas. Nagasaki es un pueblo que es muy quebrado y entonces muchos de nosotros hay que subir mucha grada. Y entonces le decía yo a mis hijos, vean, vivimos esto, no tuvimos que esperar llegar Ah, a sí, ser bastoneros y eso vale mucho. Tal vez yo claro. recuerdo que estaba sin plata en la bolsa, el carrillo casi sin gasolina, pero estábamos ahí en la bahía de Nagasaki, un día descansando y viendo la entrada y salida de barcos, que es muy, muy grande. Increíble, eso no lo tenemos acá y es impresionante. De hecho, es uno de los astilleros más grandes del mundo.
Y entonces entre esa experiencia quedó ese mensaje también. Entonces, Sí, recordemos las 3P, o sea, las 3P empezaron desde que yo me trasladé de Lice a San José, más desde que nos dijeron estudien y mantener uno esa idea y fracasar en un momento, en una aplicación y seguir adelante, ¿verdad? sí, Y con no. el miedo que no ganara el examen de inglés, más bien fui algunas veces de los primeros, porque ponían siempre los exámenes que nos hacían cuando hacía el japonés. Ya después en la maestría y el doctorado siempre hay tensión, pero se puede ir sobrellevando. Nosotros en Nagasaki íbamos hasta misa en español, había un padre jesuita que tenía un centro ahí y en Oita íbamos en inglés, pero ya en Nagasaki hay un componente importante. Entonces no había mayor diferencia. Y claro, a mí me encantan los templos japoneses en todo sentido. Y en sí, siempre le digo a los japoneses que yo estoy eternamente agradecido que gracias a sus impuestos yo pude ir a Japón y Much- recibir la beca que tuve. Bueno, Y una eso, gran experiencia, Oldemar, increíble, que vos sos de algunos de los afortunados que pueden estar tanto el proceso de maestría como el de doctorado durante 6 años y vivir toda una gran experiencia, ¿verdad? sí, no, definitivamente. Mira, como en todo, ¿verdad? Yo en el ICE tuve la suerte que me dieron el permiso. Cuando uno regresa, se puede encontrar varias cosas, ¿verdad? Una que Sí. cuesta conseguir trabajo. Yo he visto algunos otros compañeros que han ido becados, pero hay que tener fe. O sea, yo pienso que como, por ejemplo, en mi empresa había una cuota de egoísmo. Cuando yo llegué habían distribuido unos puestos. Y yo más bien venía con pena en esos 6 años y yo vengo a retomarlo. Ujú. Y viera que eso encuentra usted cosas que siempre hay gente que quiere ayudarlo y otra gente que quiere y no quiere ayudarlo, pero uno tiene que esas cuestiones negativas dejarlas a un lado. Yo vine y llegué tranquilo al puesto que tenía. Con el tiempo, más bien una gerencia me llamó y me pasó a otro puesto. Y mi hermana me ha dicho, no, golpeale el escritorio. ¿Por qué? Si yo realmente estoy agradecido porque la experiencia que yo viví no era solo desde el punto de vista de formación, sino, digamos, intelectual, sino espiritual y cultural, Sí, sí, sí. más todo el legajo que mi familia, digamos que, bueno, mi hija actualmente trabaja con JICA, la Agencia de Cooperación Internacional. A ella le gustaba el japonés y bueno, ya casada con 2 hijos y por mi hijo es informático. Ese no le gustaba tanto el japonés, pero cuando nos encontramos ahí nos hablamos, ¿verdad? Japonés, después de 22 años de regreso. Y Mm. entonces yo pienso que vale la pena. Por cierto, me enteré un día. Perfecto, Oldemar, muchísimas gracias por estar con nosotros durante este periodo y contarnos tu experiencia con la beca. No sé si tenés algún contacto al cual Sí, puedan comunicarse contigo en el caso que tengan alguna pregunta extra o... claro, claro, con mucho gusto. Mi correo es olde2189@gmail.com. Ok, Eh, perfecto. mi, y mi Ajá. teléfono es el 8392-7151. Y también me pueden venir a visitar aquí Aguacaliente, Palmira de Cañas. Es como 30 kilómetros por la ruta 6 que va a Upala y después desvían hacia la ruta que va para Tierras Morenas, como 4 kilómetros. Y por ahí preguntan por Camacho y aquí estamos en una finca descansando ya. Me jubilé oficialmente el 13 de septiembre, aunque desde octubre me había cogido una movilidad en el ICE. Y viera que estoy muy contento porque muchas de las cosas que aprendí en Japón las estoy poniendo en práctica aquí con mi esposa. Bueno, y perfecto, ya saben dónde ubicarlo. Entonces, muchísimas gracias y que la pase súper bien. Hasta luego, Oldemar. Bueno, Leo, muchísimas gracias a usted y a la orden. This is Work and Learn Abroad.